Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la charla magistral de Macroeconomía en Acción del 2019-2, para el cual hemos invitado a un distinguido economista, nuestro colega, también cuando tiene tiempo, dicta acá en la UPED. Su nombre es Hugo Perea. Voy a hacer una reseña brevísima de su larga y brillante trayectoria. Le decía antes de venir para acá que él tiene una combinación de larga carrera en el sector público y en el sector privado, y entonces eso se va a traslucir en su presentación. Ha sido funcionario de carrera en el Banco Central de Reserva, en la época importante donde empezó a aplicarse el método de metas de inflación, bastante exitoso hasta el momento. Luego ha estado en el sector privado con una larga carrera en el BBVA, donde actualmente es el economista jefe, y más recientemente también le tocó el vértigo de estar en la acción pública como viceministro de Economía. Así que toda esa experiencia se puede ver volcada en esta presentación, que seguramente durará 40 minutos, por ahí 45 minutos, y luego abrimos el micrófono para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren conveniente, aprovechando la gran experiencia de nuestro expositor. Por favor, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Ok, muchas gracias a la Universidad del Pacífico, muchas gracias a Gustavo por la gentileza de invitarme a dar una pequeña presentación a los estudiantes de esta prestigiosa casa de estudios, ¿no? Efectivamente siempre es un gusto venir a compartir algunos minutos con ustedes. Yo tengo una sana envidia sobre Gustavo, que él hace vida académica, a mí me encantaría hacer vida académica. Así que de tanto en tanto, como mencionó Gustavo, también trato de mantenerme activo por ese lado, dictando clases o escribiendo algo que pueda ser de interés, ¿no? Agradecerte, Gustavo, también por tus palabras. Alguna vez Larry Summers decía que le hicieron una presentación tan gentil como la que tú has hecho, que le hubiera gustado que el presentador le avise ex ante para poder invitar a sus padres para que escuchen lo bueno que era el hijo, ¿no? Entonces, pero nada, no me avisaste que iba a ser tan gentil, pero igual por supuesto te agradezco. Cuando recibí la invitación para esta presentación, decía, bueno, ¿qué cosa me gustaría dejar como mensaje principal a los futuros economistas, a los economistas que recién están empezando una carrera que nos apasiona, que nos gusta mucho, ¿no? Y decía, a veces cuando me pongo a reflexionar, y la verdad que a veces hago la pregunta en mi salón de clases de distintos niveles, ¿por qué estudiamos economía? Entonces, y parece una pregunta un poco trillada, pero no lo es, y no crea usted que es muy fácil de responder. No he encontrado a veces respuestas sistemáticamente correctas. Y yo creo que si tuvieran que llevarse un mensaje principal de esta pequeña disertación, es el reconocimiento, internalizar esa idea de que los economistas estamos porque los recursos son escasos. Esa verdad que aprendemos desde muy temprano en la carrera, la verdad que esa expresión es tan profunda que nos lleva a algunas reflexiones como las siguientes. Dado que tenemos pocas cosas, dado que tenemos pocos recursos, y entonces, ¿cómo hacemos el mejor uso posible de lo poco que tenemos? Entonces, toda la carrera, ya lo deben estar disfrutando, las palabras que más se escuchan seguramente es optimizar, maximizar, minimizar, ¿no? No sé si hay alguna promoción que se llame optimizando o algo por el estilo, pero no me sorprendería. Entonces, una primera idea es la idea de la escasez de recursos, ¿no? Y cómo, dado que son escasos, hacemos uso óptimo de lo poco que tenemos. Entonces, lo que yo decía, empezando con ese mensaje, quería compartir con ustedes qué pasó en el Perú cuando no observamos
ese pequeño principio que nos dice, oye, las cosas son escasas, hay que hacer lo mejor que podamos con lo poco que tenemos. Y también nos lleva a la reflexión esta idea de los recursos escasos, que las sociedades, las personas, las familias, las empresas, los gobiernos, enfrentamos restricciones presupuestales. Entonces, nuevamente, quisiera hacer una especie de reflexión de qué pasó en el Perú cuando no observamos estos principios básicos de escasez de recursos, de hacer uso óptimo de los mismos y no observar las restricciones presupuestales que nos imponen, que se imponen en algún momento. ¿De acuerdo? Entonces, la presentación, más allá de la parte coyuntural, que digamos es donde estoy muy metido y vendrá al final de la presentación, quería hacer una especie de introspección, que analicemos en conjunto qué pasó en el Perú en las últimas 2 o 3 décadas, qué cambió de manera sustancial y por qué hoy día tenemos un país totalmente distinto, ¿no? Es posible que les hayan conversado ya sobre este tema, pero a ver si podemos encontrar algunas perspectivas nuevas sobre esta situación. Y también mi preocupación de dejar un mensaje en esta disertación para jóvenes estudiantes era el mundo, como dicen los españoles, el mundo mundial. Mis colegas allá en Madrid del BBVA dicen el mundo mundial está cambiando, ¿no? Entonces, recetas que creíamos o que pensamos en economía que son las que nos deben conducir a la prosperidad, a acumular más riqueza, generar empleo, hoy en día se están cuestionando, ¿no? Es el surgimiento o el resurgimiento del populismo, por ejemplo, de no respetar las restricciones presupuestales, de ofrecer políticas económicas no coherentes que nos van a llevar a la prosperidad, así saliendo del aire, ¿no? Entonces yo decía, caray, son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Esta nueva ola de populismo no es solamente un tema del mundo emergente, no es solamente Latinoamérica, no es solamente la amenaza del retorno del populismo en un país que acaba de tener elecciones allá al sur, ¿no? El retorno de alguien que ha generado un poco de preocupación en los mercados. Es también populismo que se ha extendido en diversas formas en el mundo avanzado, ¿no? Populismo a través de versiones como proteccionismo, guerra comercial, ¿no? Guerra de monedas, etc. Entonces, revisemos un poco qué podemos decir también sobre ese tema a la luz de la experiencia peruana. Permítame comenzar la revisión de una perspectiva de largo plazo con este gráfico. Este gráfico, que posiblemente lo habrán visto en alguna ocasión, sencillamente muestra el ingreso por habitante de Perú desde principios de los 50 a la fecha, ¿no? Entonces uno mira este gráfico y la verdad que este gráfico no solo habla, grita muchas cosas. La primera, muy sencilla, es preguntarse dónde… Uno mira que la década de los 50 y los 60 es de crecimiento sostenido, ¿verdad? Se ve más o menos una tendencia positiva, el ingreso por habitante aumenta gradualmente, ¿no? Y se ve, digamos, la sensación de un país que progresa. Y luego vemos un periodo de alta volatilidad, 70s, 80s y con debacle hacia el final de los 80s, ¿no? Se ve una caída muy profunda en el ingreso por habitante y luego otra vez crecimiento sostenido, ¿no? Entonces, una primera pregunta que podría llamar la atención es ¿dónde hubiéramos estado de haber sostenido la tendencia de crecimiento de la década de los 50s y los 60s? Y extrapolando esa tendencia, pues hubiéramos llegado al mismo sitio. Entonces, cuando nos dicen el milagro económico peruano, que debe ser este, supongo, en realidad lo único que hacemos es llegar a donde debimos haber llegado, pero con menor volatilidad. ¿Me sigue? ¿Sí? A veces usamos, ustedes que están seguramente siguiendo la selección peruana, ¿cómo es? Si no se sufre, no vale, ¿no? Parece que fuera un poco el tema, y porque pudimos haber llegado de manera muy parsimoniosa exactamente al mismo sitio donde nos encontramos ahora. Una segunda idea que sale de este gráfico es
lo que comentaba hace un instante no se ve, creo, pero han surgido dos áreas sombreadas, solamente para destacar que en estas 2 décadas hubo crecimiento sostenido y en esta década, o a partir de los 90, perdón, también ha habido crecimiento sostenido, incluso desde principios de la década pasada se ve que el crecimiento se acelera, ¿no? El incremento de los ingresos del peruano promedio, digamos, se aceleró significativamente a partir del 2001 o 2002, ¿no? Entonces, una pregunta que también cabe hacerse es, bueno, ¿qué cambió de aquí a acá, no? Porque observe usted, lo que le había dicho es que este es un periodo de bastante inestabilidad, como se puede ver, la década de los 70s y la década de los 80s, en donde básicamente la economía está estancada y finalmente tiene una caída abrupta en términos de ingreso por habitante. La caída es tan fuerte que si usted mira bien el gráfico, hacia finales de los 80s, principios de los 90s, el ingreso por habitante de los peruanos era igual al que teníamos en 1960. Vale decir, retrocedimos 30 años en la historia. Es como si la sociedad peruana se hubiera quedado dormida aquí y no hizo nada y despierta y está en el mismo sitio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué la historia reciente del crecimiento económico en el Perú, relativamente reciente, es distinta, ¿no? ¿Por qué tuvimos esa contracción, esa caída, ese fracaso en términos económicos, en términos de progreso, ¿no? Y ahora estamos en esta senda, con todos los problemas que tenemos, pero obviamente si uno mira esto en perspectiva, este desempeño es mucho mejor que este, ¿verdad? Y si tuviera que darles solo 2 razones, que engloban muchas cosas en realidad, para explicar este crecimiento sostenido, citaría las siguientes. Lo primero es que hemos podido consolidar un entorno de estabilidad macroeconómica, es decir, un entorno de baja inflación, un entorno de solidez en las finanzas públicas, elementos importantes ¿para qué? Para reducir la incertidumbre. Imagínese usted en el Perú de finales de los 80s. El Perú de finales de los 80s era un país con hiperinflación, ¿no? 1.722% en el 88, 2.775 en el 89 y en 1990 7.650%. A ustedes les suenan estos números totalmente exorbitantes, ¿no? Pero Gus y yo, que somos sobrevivientes de la hiperinflación, sabemos lo que era vivir en ese entorno. Entonces, fíjese, cuando usted tiene un entorno de alta inflación, es muy difícil tomar decisiones de inversión. Usted se va a sentar en su tablero, le encargan un proyecto de inversión, un proyecto a 10 años, se pone a hacer su flujo de caja y se va a dar con la lamentable sorpresa que cuando la inflación es alta, también es muy volátil, entonces no la vas a poder predecir. No tienes ni idea de cuánto van a costar los insumos que necesitas para elaborar el producto, o el bien o el servicio que vendes. No tienes idea de cuánto va a costar tu planilla salarial. No tienes idea de a cuánto vas a poder vender tu producto, porque es muy difícil predecir la inflación en ese entorno. ¿De acuerdo? El segundo elemento que caracteriza la estabilidad macroeconómica es tener un entorno de solidez fiscal, ¿no? Mirando un poco la experiencia peruana. ¿Qué pasaba en los 80s? En los 80s había un Estado que intervenía mucho en la economía, que pretendía dirigir la economía y seguramente, esperemos que haya sido así, con buena intención, con buena fe, pero con poco aprestamiento financiero y económico, los gobiernos subsidiaban la gasolina de manera indiscriminada, tanto para el pobre como para el rico, ¿no? Subsidiaba una serie de alimentos. Entonces, se imagina usted la presión sobre la caja fiscal que eso implicaba, ¿no? Entonces, tenía grandes déficits fiscales, ¿no? Con una planilla estatal enorme porque había muchas empresas públicas
que lamentablemente no eran eficientes, no eran modelos de eficiencia. Entonces tenía usted estos grandes desequilibrios en el lado fiscal. Cuando el gobierno ya estaba prácticamente quebrado, los ochenteros, como el que habla, nos espantábamos cuando se anunciaba que el ministro de Economía iba a hablar en cadena nacional en televisión. Eso significaba que se venían medidas de ajuste, lo que posiblemente le habrán contado sus padres, hermanos mayores o tíos, lo que decimos aquí, los famosos paquetazos. Otra vez, cuando hay paquetazos, es introducir incertidumbre en la economía. Yo voy a hacer mi planificación para mi proyecto de inversión, tengo entendido que la gasolina va a estar subsidiada y repentinamente el ministro de turno, reconociendo una situación de insolvencia fiscal, sale a decir que la gasolina ya no va a estar tan subsidiada, va a eliminar parte del subsidio, etc. Nuevamente introduce incertidumbre. Países que no tienen estabilidad macroeconómica son países que no crecen. En ese entorno de incertidumbre inducida por malas políticas económicas, ¿no?, es muy difícil tomar decisiones de inversión. Hay poca visibilidad. Entonces, ¿qué hacían las empresas? ¿Qué hacíamos los peruanos en los 80s? Pues dedicarnos a actividades para defender el poder adquisitivo de los pocos soles que ganábamos. En vez de estar haciendo actividades productivas, nos dedicamos a comprar dólares, buscar dónde venden dólares más baratos para poder comprar la mayor cantidad de dólares posibles. Lo mismo hacían las empresas, porque el horizonte temporal en ese contexto de alta incertidumbre y alta volatilidad era muy corto. Hoy en día sabemos de algunos países hermanos en la región que tienen inestabilidad macroeconómica, el país en sí está andando muy mal y tiene una ola migratoria enorme, ¿no?, como lo que no se ha visto en América del Sur nunca en realidad, ¿no? Entonces, estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para poder sostener el crecimiento en el mediano plazo. Pero en el gráfico anterior, hemos hecho algunas cosas efectivamente para tener estabilidad macroeconómica, ya se las voy a contar, pero además el crecimiento, como vimos en el gráfico anterior, el crecimiento económico se aceleró, ¿de acuerdo? ¿Y esa aceleración por qué ocurrió? Bueno, hicimos lo que en economía denominamos reformas estructurales. Son políticas que deberían mejorar la asignación de los recursos escasos, ¿no?, de tal manera que podamos hacer un uso óptimo de estos recursos. Es decir, son políticas económicas que nos deberían permitir acelerar el crecimiento de mediano plazo. ¿De acuerdo? Entonces, una combinación de estos elementos se hicieron a partir de los años 90, estabilizamos la economía, es decir, eliminamos o ya no tenemos un contexto de alta inflación, sino todo lo contrario, de inflación baja y estable. Nuestra inflación es similar a la de un país avanzado, o sea, nuestra moneda no se deprecia, no pierde valor más rápido que el dólar, por ejemplo, ¿no? Tenemos unas finanzas públicas sólidas hoy en día y eso te genera el entorno de menor incertidumbre. Eso facilita las decisiones de inversión. Pero además hicimos algunos arreglos en la economía para que esta funcione de manera más eficiente y aquellas oportunidades de inversión productiva se vean materializadas y efectivamente relancen el crecimiento económico de mediano y largo plazo y finalmente se genere riqueza y prosperidad. Sobre estabilidad macroeconómica, en particular estabilidad de precios, el trabajo del Banco Central. Ahí está nuestra historia hiperinflacionaria de finales de los 80s, los números que les había citado. Yo cuando estaba en el Banco Central y tenía a veces el encargo de hacer alguna presentación de política monetaria, me encantaba lanzar la siguiente pregunta. Preguntarle al auditorio, ¿se acuerdan ustedes cuánto fue la inflación el año pasado? ¿Alguien se acuerda? Espero que no. Claro, lo que pasa es que cuando nadie se acuerda, significa que eso no es un tema, no es un problema. Pero si usted me pregunta a mí cuánto fue la inflación a finales de los 80, yo sí me quedé traumado.
Y se lo acabo de recitar, ¿no? Son esas cifras que están ahí. ¿De acuerdo? Y la siguiente pregunta que surge aquí, oye, siempre nos han dicho que en el Banco Central hay buenos técnicos que estudian en las mejores universidades. Y entonces, ¿por qué tuvimos esto? Porque la inflación es algo que está a cargo o sobre el cual la política monetaria, el Banco Central, tiene una gran influencia. La gran diferencia entre el Banco Central de los 80s y el Banco Central actual es que hicimos también una especie de reforma institucional. Diseñamos un esquema legal institucional para el Banco Central que garantiza su autonomía. En los 80s el Banco Central no era autónomo. Es decir, autonomía, me refiero, el Banco Central es parte del sector público, pero no puede ser influenciado por lo que diga el Ejecutivo, el gobierno de turno. ¿De acuerdo? Es parte del sector público, sí, pero el poder político no lo puede presionar. ¿Y cómo garantizamos eso? Decía, en los 80s el Banco Central no gozaba de autonomía y entonces cuando el gobierno de turno hacía agua porque le faltaban recursos, ¿qué quedaba? Llamar al Banco Central para pedir un crédito, ¿no? Y esa deuda se consolidaba y se pagaba al 1% en 100 años, o sea, nunca se devolvía. Era, como decimos los peruanos, maquinita. Era emisión monetaria en exceso y ya sabemos que cuando el dinero crece de manera rápida, excede la demanda de dinero, las necesidades transaccionales de la economía, finalmente tenemos eso, ¿no? Aquí y en todas partes. Entonces, reconociendo esa historia y con una ola reformista de bancos centrales que hubo a partir de los 80s, en donde la gran lección era, oiga, si usted tiene un banco central independiente, justo esos países que tienen bancos centrales independientes, autónomos, son los países que tienen menor inflación. Y además, el tener un banco central independiente dedicado a controlar la inflación, parece que no genera costos en otros lados de la economía, como una mayor volatilidad del producto, del PBI. Entonces hubo esta idea, oye, necesitamos bancos centrales independientes. Entonces, precisamente la Constitución del 93, en su artículo 84, dice dos cosas muy importantes para el Banco Central. Le dice, Banco Central, tú solo tienes que hacer una cosa. Tu objetivo constitucional es mantener la estabilidad monetaria o, si quiere, la estabilidad de precios. Traduzcas esto como inflación baja y estable. O sea, el Banco Central tiene un mandato constitucional, fíjese usted, de mantener la inflación baja y estable. Y además el mismo artículo le dice al Banco Central, y para que puedas tomar decisiones técnicas adecuadas, vamos a evitar que el poder político te presione. Entonces estás prohibido de dar créditos al gobierno. Entonces, si el gobierno hoy en día quiere conseguir un objetivo socialmente deseable, como subir los salarios a los maestros de la educación pública, por ejemplo, pues tendrá que financiarlo de otra forma. No puede hacerlo con créditos del Banco Central. Y será una discusión democrática, social. Ustedes votarán por el candidato que les ofrezca esto y lo va a financiar subiendo el IGB o qué sé yo, pero no lo puede hacer con créditos del Banco Central. ¿De acuerdo? El otro elemento legal, y la Constitución, usted sabe, es difícil de cambiar. O sea, si quisiéramos que el Banco Central le dé préstamos al gobierno, tendríamos que cambiar la Constitución. Es un candado institucional muy sólido, muy fuerte. El otro elemento legal del Banco Central es su propia ley orgánica, que es lo segundo más difícil de cambiar después de la Constitución. No es una ley simple. Y repite un poco lo que dice el artículo 84 y establece otras prohibiciones de lo que no puede hacer el Banco Central, ¿no? No puede dar aportes de capital para banco de fomentos, ¿no? Eso era muy típico en el Perú de los 80s, un banco agrario, un banco de los materiales. ¿Y quién hace el aporte de capital? Bueno, el presidente le diría a su asesor económico, llama al Banco Central, que me dé un crédito. Bueno, está prohibido, entre otras cosas. Además, la ley orgánica del Banco Central consagra la autonomía presupuestal del BCR. Es decir, el gobierno no se puede meter con el presupuesto del Banco Central, con los salarios de los funcionarios del Banco Central, entre otras cosas, para evitar
las presiones y para asegurar que estás capturando talento también, ¿no? Entonces es una entidad muy interesante en ese sentido. Y el Banco Central en correspondencia es de las entidades públicas más transparentes. Ustedes pueden ir al website del Banco Central y en la parte de transparencia pueden averiguar los salarios de los funcionarios del Banco Central, si desean hacerlo, ¿no? Aparecen como rangos, pero ahí está esa información. Un poco el Banco Central diciendo, la sociedad me está concediendo una autonomía extraordinaria y en correspondencia yo les informo lo que hago y en qué gasto, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, como resultado de este esquema institucional que garantiza la independencia del Banco Central, hoy en día cuando hablamos de la inflación en Perú, no hablamos de esos niveles, sino hablamos de este rango que aparece aquí. Hablamos de una inflación entre 1 y 3. Si se desvía o no la inflación, entre 1 y 3, fíjese usted, ¿no? No es 7.650%, es una inflación que el Banco Central siempre quiere mantener dentro de un rango relativamente acotado. Muy bien, entonces esto por el lado monetario. Hoy en día la inflación efectivamente no es un problema. Los buenos técnicos del Banco Central toman las decisiones adecuadas y coherentes para garantizar que nuestra sociedad tenga un entorno de baja inflación. Por el lado fiscal, el desarrollo institucional va por el tema de la regla fiscal que tenemos, ¿no? Esta regla fiscal establece límites al tamaño del déficit, al tamaño de la deuda y le obliga al gobierno a ahorrar cuando vienen las buenas épocas. Es lo que se conoce como la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, ¿no? Entonces, como resultado de esto, usted puede ver en el lado izquierdo que no es, este es el resultado fiscal, en la parte superior en positivo, significa que el gobierno tuvo superávit, y en la parte inferior que tuvo déficit, ¿de acuerdo? Pero como usted puede ver, hay periodos en que el gobierno, el sector público peruano como un todo, sector público no financiero, ha tenido superávit y tiene déficit relativamente pequeños, ¿no? De hecho, la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal le pide al gobierno que no tenga un déficit mayor al 1% del PBI, equivalente al 1% del PBI. Y usted me dirá, oiga, pero yo veo ahí déficit mayores al 1%. ¿Qué pasó? Bueno, la ley también contempla mecanismos para que las autoridades pidan una dispensa para incumplir la ley. Por ejemplo, en el año 2008, ¿dónde está por aquí? ¿No? El déficit del 2009, en el 2010, el déficit del 2009 fue superior al 1%. ¿Qué pasó? Bueno, en aquel momento el ministro de turno, Luis Carranza, explica que como producto de la crisis financiera internacional, la recaudación tributaria, los ingresos del gobierno se van a caer y para que la economía no se nos desacelere tanto, vamos a darle impulso con más gasto fiscal. Entonces, según la ley, cuando el gobierno requiere tener un déficit algo mayor para estimular la economía, para contener episodios como choques externos, etcétera, lo que dice la ley en el fondo es más o menos lo siguiente. Le dice, ministro, ¿usted quiere salirse de los parámetros que le impone la ley? Bueno, tiene que pedirle permiso a los ciudadanos, le tiene que pedir permiso a ustedes para incumplir la ley. Y le tiene que explicar a ustedes cuándo va a regresar a cumplir la ley y cómo va a ser para volver a cumplir la ley. ¿De acuerdo? Bueno, no directamente a ustedes, pero a través de sus representantes en el Congreso, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tiene que elegir bien, ¿no es cierto? Porque se ven cosas tan serias como estas. La política fiscal no es absolutamente discrecional. No es que se hace lo que se le antoja a la autoridad de turno. Hay parámetros. Le pide prudencia a la ley. No puedes tener déficits grandes. Y si necesitas, por una situación extraordinaria, tener déficits mayores, pues nada, tendrás que sustentar ese pedido frente al Congreso y el Congreso, la sociedad, verá si te aprueba o no ese permiso. También se establecen límites al endeudamiento público, no puede ser superior al 30%, y cuando tenga superávit el gobierno los tiene que poner en un fondo que se llama el Fondo de Estabilización Fiscal. Vamos a decirlo en coloquial, este Fondo de Estabilización Fiscal es tu guardadito para las vacas flacas, ¿de acuerdo? Por ejemplo,
y está establecido en la ley cuándo puedes usar esos fondos. Hoy en día, parte de esos fondos se han utilizado para la reconstrucción del norte, ¿no? Después del niño costero del año 2017, ¿no? La moraleja es, oye, hemos ahorrado y cuando tenemos una necesidad, una urgencia, pues usamos esos recursos. ¿De acuerdo? Para terminar aquí, la crisis financiera, obviamente el ministro dijo cuándo regresaba a cumplir la ley, en el 2011, regresó antes, y hoy en día también está desviado el déficit y la actual administración ha ofrecido regresar a un déficit no mayor del 1% en el 2021, ¿no? Vamos a ver, ojalá se pueda conseguir ese objetivo. Y como consecuencia de las mejoras institucionales que hemos hecho para el manejo monetario y para el manejo de la política fiscal, pues hoy en día las fluctuaciones de la economía son mucho menores a las que teníamos en los 80s. ¿Se ve o no? ¿Sí? Esto es cómo se mueve la parte cíclica del PBI, y acá veíamos mucha volatilidad. Hoy en día hay volatilidad, las fluctuaciones económicas son inevitables, y estas ocurren porque las economías se ven sujetas a choques externos o internos, pero un buen manejo macro hace que esta volatilidad se vea atenuada. Un mal manejo macro exacerba la volatilidad. Un buen manejo macro, dado que son inevitables, por lo menos las puedo temperar, por lo menos las puedo acotar. ¿De acuerdo? Y por el lado de reformas estructurales, un breve recordatorio de cómo era el Perú de los 80s, 70s y 80s. Bueno, totalmente distinta a la que ustedes tienen ahora, una economía cerrada, ¿no? Proteccionismo y la idea de la sustitución de importaciones. Hay que cerrar la economía para que la incipiente industria nacional pueda surgir, esa era la idea. Una fuerte intervención del Estado en la economía, el Estado asignaba buena parte de los recursos de la economía. O sea, el Estado tenía una especie de afán empresarial, aunque no tenía ningún expertise, y los incentivos no están alineados, porque cuando tú pones tu empresa, te juegas el cuello, pero cuando un funcionario público pone una empresa pública, eventualmente puede no tener los incentivos alineados y puede generar un desperdicio de recursos, reitero, recursos escasos. Baja protección a los derechos de propiedad. Qué duda cabe, teníamos una economía donde si al gobierno se le ocurría que un sector es estratégico, estatizaba las empresas, estatizaba el sector. Entonces, imagínese usted la señal que le envías a los inversionistas. Yo invierto en el país y de repente me quitan el activo que yo espero usufructuar para después recuperar mi inversión y tener alguna ganancia. Había estabilidad laboral absoluta y en general un entorno no competitivo. Por ejemplo, cuando usted tiene la economía cerrada, tienes un mercado cautivo, no puedo importar bienes que compitan con la producción local, la verdad es que también ahí los desincentivos están muy desalineados. Si yo fuera un industrial en el que tengo el mercado cautivo, no me esforzaría mucho para mejorar la calidad del producto que les vendo, ¿verdad? Total, me tienen que comprar a mí y a nadie más que a mí, ¿correcto? Entonces, era una economía sin incentivos para invertir, para ahorrar, para trabajar y en general para generar riqueza. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hizo a principios de los 90? Cambiar un poco este entorno donde no habían incentivos para generar prosperidad. Entonces se hizo todo lo contrario, apertura de la economía, ¿no? Obviamente estaba un poco en la ola a nivel global la idea de que la globalización y la mayor integración comercial generaba beneficios para los países emergentes y en general para el mundo, también para el mundo industrializado, pero la apertura de la economía también le daba otras señales internas. Le está diciendo al empresario que antes tenía el mercado cautivo y cerrado, le está diciendo, póngase las pilas, vamos a abrir la economía y van a entrar empresas que son muy eficientes en el manejo de su caja, en el manejo de su liquidez, en el manejo de sus pasivos, en el manejo de su personal, se tecnifican, son muy productivas. Entonces, si tú quieres sobrevivir, vas a tener un entorno realmente competitivo y quien se va a beneficiar finalmente es el consumidor.
Racionalización del tamaño del Estado. Como les había dicho, había mucha intervención estatal y había crecido mucho. Se tuvieron que hacer medidas muy drásticas, dar incentivos para que la gente se acoja a dejar su posición en el sector público. Y se tuvo que reducir el tamaño del Estado porque había crecido de manera hipertrófica. Privatizaciones, oye, dejemos que algunas empresas públicas que son muy ineficientes pues pasen a tener un manejo más corporativo, más del sector privado, ¿no? La disciplina del sector privado. Hay una empresa que era emblemática de los 80s y a veces recordamos no sé si con nostalgia, pero los ochenteros, recordamos que cuando usted pedía una línea telefónica podía demorarse hasta 2 años, ¿no? Ahora suena de locos, ¿no? Ahora eso que a usted le parece tan natural como ir al kiosquito del señor que está en la esquina, un Claro o lo que sea, y te sacan tu teléfono en 5 minutos. Bueno, en esa época podía demorar 2 años. O sea, yo ponía una empresa aquí cerca de la Pacífico y tenía mi otro local, lo tenía en San Borja, no lo podía llamar, ¿no? Tenía que hacer señales de humo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo puede ser un país, cómo puede ser competitivo? ¿Cómo puede ser una empresa productiva en ese entorno? Era imposible, ¿no? Entonces, fíjese, era un poco esa la lógica detrás de las reformas. La liberalización del sistema financiero, ¿no? Habían muchos controles al sistema financiero y lo único que generaba esto era exclusión. No había financiamiento para la inversión, ¿de acuerdo? Y también con sus pros y sus cons y todas las críticas, el sistema de pensiones de capitalización individual, un esquema nuevo que ha permitido canalizar ahorros también al desarrollo, entre otras cosas, de infraestructura. Pero las políticas económicas no tienen mayor sentido si no hay aumento del bienestar social, ¿verdad? Un breve repaso nos dice que mejoramos sustancialmente. Fíjese el nivel de pobreza a principios de la década pasada, por casi 60%, y actualmente 20%. ¿Sí? Es decir, a principios de la década pasada, 1 de cada 2 peruanos era pobre. Hoy en día es 1 de cada 5. ¿Lo hemos hecho bien? Sí. ¿Debemos caer en la autocomplacencia? No. En Chile esto es 10. Y la pobreza extrema en el Perú significa que hoy día que nosotros nos levantamos y tomamos un buen desayuno, hay más de 900.000 compatriotas que hoy día se han levantado sin saber si van a comer lo suficiente para mantenerse vivos. Porque más o menos por ese extremo es eso, no te alcanza para comprar una canasta básica de alimentos. O sea, la tarea no está concluida, ¿no? Hay un país doliente todavía y hay que hacer más. ¿Hemos avanzado? ¿Qué duda cabe? La situación actual es mejor, pero todavía hay una agenda pendiente. Otro elemento interesante, el engrosamiento de la clase media. Estos son aquí los niveles de ingresos más bajos. Fíjese cómo esa proporción ha caído. O si quiere, la clase media, el segmento B y C, ha subido 10 puntos porcentuales, ¿no? Y eso nos genera otros retos, desde luego, ¿no? A veces, a manera de broma, en mis clases de macro, les digo a mis alumnos, era más bonito cuando el país era desigual, ¿no? Solo usted tenía coche, no había congestión en el auto, solo usted iba al cine y iba faltando 10 minutos para la película y siempre conseguías entrada, ¿no? Solo usted viajaba, ¿no? Te ibas al centro del país y pasabas un día fantástico en Huaraz, donde el mozo se mataba por atenderte. Hoy día viajas y está todo saturado, ¿no? Y para que te traigan tu cuy chactao se demoran como 2 horas, ¿no? Bueno, en fin, eso significa que hay más demanda por estos bienes y servicios y bienvenido sea. Eso ha sido producto de ese fuerte auge que tuvimos entre el 2002 y el 2013. En ese periodo relativamente corto, la capacidad adquisitiva del peruano promedio se incrementó en 80%. Casi la duplicamos. Y ese casi la duplicamos generó todo este progreso. Y por supuesto, también un país más viable, de crecimiento interesante, solidez en las finanzas públicas, es reconocido por los mercados, las calificadoras de riesgo evalúan muy bien la deuda peruana. Y esto se traduce también en bienestar para todos nosotros. Un gobierno que gaste menos en servir deuda, porque te cobran menos tasas de interés, o porque como ahora los inversionistas sí creen en el gobierno peruano, le permiten financiarse a 30 o a 40 años, entonces suavizar el pago de la deuda anual te deja más espacio cuando tienes menos peso de deuda para hacer otras cosas, políticas sociales,
construir un poquito más de escuelas, un poquito más de infraestructura, ¿de acuerdo? Y ese cambio ha sido muy notable, no lo he traído aquí en el gráfico, pero cuando uno mira la composición del presupuesto público, más o menos era así, en el 2006. 65% gasto corriente, 15% gasto de capital, inversión pública, y 20% servicio de deuda. Hoy en día es más o menos así la proporción. 65% en gasto corriente, remuneraciones, bienes, equipos que compran los ministerios o las entidades gubernamentales. Es 10% el servicio de la deuda, ¿no? Y 25% el gasto que se asigna a gasto de capital. O sea, el menor peso del servicio de la deuda gradualmente le ha permitido al gobierno hacer más gasto de capital. ¿De acuerdo? Entonces, esto que parece, oye, qué bonito, eres grado de inversión, qué bonita la medallita. Bueno, la medallita tiene consecuencias sobre la vida de todos nosotros. Pero reitero, la historia, la agenda no ha acabado. Acá voy a comparar el desempeño económico de Perú con algunos países que estábamos en el mismo sitio en 1960. Ahí está Perú, una historia bastante plana, mejorando a partir del 2000. Ahí está México, ¿no? Estábamos igual en los 60s y se nos fue. ¿Qué decir de Chile? ¿No? Chile tuvo su crecimiento vertiginoso entre mediados de los 80s y mediados de los 90s, y hoy en día Chile y Perú tienen el mismo PBI, pero hay un pequeño problema. La población chilena es la mitad. No sé si me explico. O sea, tenemos una pizza igual, pero aquí la repartimos entre 4 y allá la reparten entre 2. ¿No? ¿Me sigue? Por eso es que el nivel de ingreso del chileno promedio es más alto que el peruano. Y a este país es impresionante. Corea del Sur. Mire de dónde parte en los 60s. ¿Dónde está Perú? Bueno, Corea del Sur acaba de salir de una guerra fratricida que dividió la península, ¿no? Corea del Norte, ¿se acuerdan del amado líder? ¿Cómo se llama este? El del peinado raro. Y Corea del Sur, ¿no? Entonces, algunas cifras sobre esto, hay mucha polémica, dicen que murieron como 1 millón de personas. Bueno, la península quedó devastada, ¿no? En el año 1960 estaban entre los países más pobres del mundo, superaban a Sierra Leona, entre lo que yo me acuerdo, pero estaban por debajo de Zimbabue, por debajo de Zambia, por debajo de El Salvador, por debajo de Bolivia y por debajo de Perú, por supuesto. Nos alcanzan en los 80s, a inicio de los 80s, y bueno, nos dijeron chao, ¿no? Hoy en día Corea del Sur tiene el ingreso de un país medio de Europa, ¿de acuerdo? Y este caso también es impresionante. Singapur, ¿no? Singapur está ahí con Estados Unidos en términos de ingreso por habitante. Es de las economías más ricas del mundo. Bueno, en 1965, Singapur tenía todas las probabilidades en contra. Acababan de expulsarla de la Federación de Malasia. Tenía 3 minorías étnicas que estaban a punto de estallar en un conflicto étnico muy complicado, malayos, chinos e indios. No tenían suficientes recursos naturales, ni siquiera suficiente agua potable, y habían países alrededor que se lo querían anexar, Indonesia. Bueno, el día que se anuncia la separación de Singapur, sale el premier Lee Kuan Yew, que es casi un héroe nacional, se puso a llorar. Pero yo diría que no de la alegría, ¿no? Sino de la tarea enorme que se le venía encima. Este gráfico, la verdad, tiene 2 interpretaciones, ¿no? La mala es que nos hemos quedado, ¿no? Estábamos igual, nos quedamos. Incluso este estaba por abajo, nos hemos quedado. La buena es como el mundial. Sí se puede, ¿no? Hay países que lo han logrado, hay países que lo han logrado, han podido sostener el crecimiento económico por décadas. Fíjese, Perú en su momento glorioso, vamos a decirlo así, entre el 2002 al 2013, creció a un promedio anual de 6,3. Corea del Sur, eso en términos per cápita, y el crecimiento del PBI per cápita de Perú más o menos fue 5. Bueno, el crecimiento del PBI per cápita de Corea del Sur en ese mismo periodo fue de 6,5 durante 30 años. O sea, nosotros hemos sostenido crecimiento 11, 12.
ellos 30%, ¿de acuerdo? Y Singapur al 8%. En el caso de Corea, crecer al 6% promedio anual significa lo siguiente, que en un periodo de 30 a 35 años, la capacidad adquisitiva del coreano promedio se multiplicó por 10. Es decir, si usted se casa a los 30 años, encarga familia, cuando usted pase a situación de retiro, 60, 65 años, su hijo a la misma edad va a ser 10 veces más rico que usted, en una generación. O sea, es impresionante lo que se puede lograr con la aplicación de medidas adecuadas, correctas, que nos pueden llevar a la prosperidad. Y ahí está un poco la receta, me estoy extendiendo creo un poquito. Ahí está la receta de lo que se viene mencionando, lo que nos falta hacer. Hay que reducir la brecha de infraestructura, hay que tener mejores funcionarios públicos. Todo esto implica hacer reformas, ¿no? Un mayor desarrollo institucional, mejorar la calidad de la educación, reducir la informalidad, diversificar la matriz productiva y exportadora del Perú, etc. Esa receta la sabemos, pero por alguna razón no nos ponemos de acuerdo como para plasmarla y llevarla a cabo. Siendo un poco positivos, la verdad, y teniendo en cuenta un poco este diagnóstico, a fines del año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó la Política Nacional de Competitividad, un documento importante que con tanto ruido político ha pasado casi desapercibido. Ese documento se discutió con la academia, con sectores, con gremios, representantes de los trabajadores, etcétera, etcétera. Y se identificaron 9 objetivos prioritarios de los que tenemos que hacer para relanzar la competitividad y el crecimiento más acelerado ahora que se acabó el boom de commodities. Y los culpables típicos son: necesitamos más infraestructura, más educación, más innovación, reformar el mercado laboral, comercio exterior, etcétera, etcétera. Ahí están las políticas, y hace poco, a finales de julio, se han publicado el Plan Nacional para la Competitividad y la Productividad, o sea, las medidas concretas. Las políticas son los lineamientos, el plan son las medidas concretas. Ojalá eso se pueda materializar, y hay que recordar que no es un documento de esta administración, es un documento, es una política de Estado, es lo que deberíamos persistir en los próximos años para poder llegar a tener un mayor progreso. Muy bien, señores, eso por el lado de largo plazo. Fíjense lo que pasó en el Perú en los 70s y 80s, cuando no teníamos internalizada la idea de que los recursos son escasos y no hacíamos el mejor uso posible de los recursos, o no respetábamos las restricciones presupuestales que enfrentamos las sociedades. ¿De acuerdo? ¿Podemos llegar al éxito económico? Lo hemos palpado. En un periodo relativamente corto tuvimos un éxito relativo, pero la tarea, la agenda sigue pendiente. Hay que hacer más, no hay que perder la ambición, no nos quedemos atrapados en la trampa de los países de ingreso medio. Para finalizar, muy rápidamente, ¿y qué vemos a corto plazo? A ver, en julio de este año nosotros hacemos proyecciones trimestrales. Y en julio, 18 de julio, salimos con un escenario, ¿no? Unas proyecciones que, como todas proyecciones, siempre están condicionadas a ciertos supuestos, a un cierto escenario. ¿Qué preveíamos? Bueno, o que tomábamos en cuenta: el primer semestre va a venir fatal, la desaceleración de la economía, el punto de partida. 2, el crecimiento global se va a moderar, va a estar un poquito complicado porque Mr. Trump va a lanzar por ahí un tweet y las tensiones comerciales se pueden elevar, ¿no es cierto? Listo. Pero pensábamos que estas tensiones no iban a escalar más, porque sería de locos, ¿no? Pero bueno, pensamos que no iba a escalar más. Después pensábamos que como el sector minero y el sector pesquero habían tenido problemas en el primer semestre, esto se iba a normalizar y íbamos a empezar a ver un rebote ahí, y finalmente esperábamos un mejor desempeño de la inversión pública, ¿no? Y efectivamente, el primer semestre o los 2 primeros trimestres han sido de desaceleración, como se puede ver aquí, básicamente explicada por los sectores extractivos, lo que llamamos el PBI primario. Le fue mal a la minería, le fue mal a la pesca. Entonces, en ese sentido uno podría decir, bueno, estos son sectores volátiles, han tenido problemas de producción que se van a subsanar en los siguientes trimestres. También vimos que empezaba a desacelerarse algunos indicadores de gasto privado, en particular de las familias. La generación de empleo está más lenta,
la masa salarial crece a un menor ritmo, está más difícil conseguir trabajo, los créditos de consumo empiezan a perder también velocidad. Y en ese entorno, reitero, bueno, nuestras proyecciones de crecimiento mundial eran las que aparecían aquí, con un Estados Unidos creciendo entre 2,5 y 2 para el próximo, Europa relativamente estancada en 1 y América Latina siendo la gran decepción, porque los dos gigantes, o tres, México, Argentina y Brasil, pues andan bastante lentos. Eso era lo que preveíamos en julio, lo que tomamos en julio para nuestras previsiones. Entonces, en ese contexto, ¿qué sacamos? Bueno, la economía crecerá este año un modesto 2,9 y el próximo, por rebote de la minería, crecerá 3,9. Listo. Pero problemas. Sacamos esa proyección y 2 semanas después, 2 choques han afectado la economía local. Estos eran los riesgos que preveíamos sobre nuestra proyección de crecimiento económico. Y se han materializado 2 de esos riesgos. Las tensiones comerciales han escalado, una nueva ola de más aranceles a productos chinos y la propuesta presidencial de adelantar las elecciones. Estos 2 elementos lo que están haciendo es introducir más incertidumbre, ¿no? Hoy en día no está muy claro si van a haber o no elecciones. ¿Me sigue o no? Y si yo no tengo claro eso, ¿cómo decido si llevo a cabo o no mi proyecto? Porque no sé qué gobierno va a subir, qué van a decir los nuevos candidatos, etcétera, ¿no? Y por el lado externo, oye, ¿hasta dónde va a escalar esto? Acaban de elevar los aranceles para los 300.000 millones de dólares que no estaban sujetos a estos aranceles al 10%, y Trump sigue con esta cosa, escalándola y escalándola, y el problema de esto va a ser que el mayor proteccionismo global va a reducir el comercio y va a reducir el dinamismo del crecimiento mundial. Estamos en un entorno de alta incertidumbre, ¿no? En donde, por el lado externo, es el tema de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que es solamente un escenario de una rivalidad estratégica mucho mayor. Estos 2 países en realidad van a tener diferencias en los próximos años, no solo en lo comercial, no solo en lo económico, diferencias a nivel estratégico en lo tecnológico, en lo geopolítico, en lo militar. Estamos viendo la disputa de 2 superpoderes, ¿no? Y en ese entorno los bancos centrales van a seguir dando estímulo. Estamos viendo cómo la FED está reduciendo las tasas de interés, el Banco Central Europeo también está tomando un tono de mayor flexibilidad. Acá poníamos los impactos negativos sobre el crecimiento de Estados Unidos y China, de elevar las tensiones comerciales, seguir imponiendo restricciones comerciales, no me voy a detener mucho ahí, y a nuestro presidente lanzando esta propuesta de adelanto de elecciones, ¿no? Entonces, no estoy discutiendo si eso es bueno o es malo, solamente digo, genera más incertidumbre. Eso creo que está bastante claro. Entonces, el mecanismo es más incertidumbre, menor inversión, usted se pone un poquito, ¿no?, en stand-by, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa. Menor empleo, menor consumo finalmente, y por lo tanto, esas previsiones que teníamos de 2,9 para el 2019 y de 3,9 para el 2020, hoy en día las estamos revisando a la baja. No les quiero cantar el número para que lean el reporte cuando lo saquemos, pero van más abajo, lamentablemente. ¿De acuerdo? El otro elemento que ha introducido esta mayor incertidumbre es volatilidad en los mercados financieros locales. Ahí tiene usted el tipo de cambio, ¿no? Como un electrocardiograma de alguien que está corriendo. Pero la buena noticia es que todas las monedas emergentes, todos los mercados financieros de economías emergentes nos hemos visto en alguna medida con mayor o menor presión, básicamente por la coyuntura internacional, por Mr. Trump, ¿no?, y la guerra comercial. Pero la moneda peruana, como usted puede ver aquí, ha sido la que en el año, la que menos depreciación ha tenido, ¿no? Fíjese en el caso de Argentina, bueno, de repente no es una buena comparación, pero otras economías han tenido depreciaciones de sus monedas más elevadas, con los que competimos de repente, Chile, Colombia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y disculpe la densidad de este gráfico, lo que es muy interesante, cuando hay aversión al riesgo a nivel global, los inversionistas se vuelven temerosos, ¿no? Dicen, oye, no es buen momento para estar en un emergente, pues, ¿no? Los emergentes son bonitos, hay algunos bien interesantes, pero el mundo está con tanto riesgo, la guerra comercial, ¿no? Los problemas que hay en Hong Kong ahora, en China, etcétera, etcétera. Entonces se refugian, buscan activos de refugio.
y salen de las economías emergentes y se van a Estados Unidos a comprar bonos del Tesoro o compran oro. Pero este gráfico en la parte superior lo que está mostrando es de todos los bonos que emite el gobierno peruano, cuántos han sido adquiridos por extranjeros. Y usted puede ver aquí que la cantidad el flujo entre mayo, que es el último dato que tengo disponible, y mayo del año pasado, y mayo fue un año de tensiones comerciales, un mes de tensiones comerciales muy fuerte, los extranjeros han comprado el equivalente a casi 22.000 millones de soles. O sea, unos 7.000 millones de dólares más o menos. O sea, han seguido entrando para comprar bonos del gobierno peruano en plena volatilidad internacional. ¿De acuerdo? Eso ha ayudado pues, que el tipo de cambio no se dispare tanto, porque han seguido entrando capitales del exterior. Y fíjese el costo, ¿cuánto le cuesta al gobierno financiarse? Uno diría, oye, si hay preocupaciones sobre el mundo emergente, por la guerra comercial y cómo esto le puede afectar a un país exportador de cobre, yo diría, esa economía se ha debilitado, entonces le voy a prestar, pero como es más riesgo, le voy a prestar una tasa mayor. ¿Y qué observa usted? Que a lo largo del año, el rendimiento exigido para prestarle al gobierno peruano ha disminuido, ¿no? Interesante, porque esto significa que hay emergentes y hay emergentes, ¿no? Hay diferenciación en los mercados. Hace 3 semanas estuve en un viaje por el banco para visitar a algunos clientes inversionistas de fondos de inversión bastante grandes en Estados Unidos y la verdad que había mucho apetito por entrar a Perú. Preguntaban cuestiones políticas, desde luego, pero también sorprendidos de que la economía, mal que bien, sigue creciendo, nada preocupados con lo que hace el Banco Central. O sea, ven un Banco Central muy sólido, muy responsable, con un fisco también muy solvente. Hace 3 o un mes, el gobierno peruano hizo una emisión de bonos y fue muy demandada por inversionistas internacionales. Entonces, eso es interesante. Y eso se explica por qué, porque afuera nos ven con esto, con detrás de la economía, cuál es el soporte que tenemos para aguantar estos vaivenes del entorno internacional, lo que decimos los fundamentos económicos, ¿no? Un bajo nivel de déficit externo, un alto nivel de reservas internacionales que nos asegura una provisión adecuada de liquidez internacional, un bajo déficit fiscal, un bajo nivel de endeudamiento público, aquí en el Perú es 26%, en Estados Unidos es superior al 100% la deuda bruta, en España es como del 100%, en Alemania es como del 90%, en Italia es como del 135%, en Grecia es del 137% y en Japón es 240%. Y en Perú es 26%. ¿Qué nos falta? Salirnos un poco de la coyuntura, la parte cíclica, el corto plazo, y ser un poquito más ambiciosos y poder atender una agenda urgente de reformas para relanzar el crecimiento. Eso es, muchachos. Muchas gracias. Bueno, esos aplausos prolongados reflejan que la presentación de Hugo ha sido clarísima y ha abordado muy bien los temas de corto y largo plazo y muchos de los temas que ya empezamos a ver en el curso de ECO2. Estoy seguro que van a haber preguntas de acá de la audiencia. A estos chicos yo los llamo los hijos del boom, porque cuando les preguntas cuándo han nacido, ¿no? 2001, 2002, o sea, ellos no conocen, nosotros somos los ochenteros, no conocen algunas de las cosas que nuestros gráficos reflejan. Entonces estoy seguro que han quedado con algunas preguntas interesantes para hacerle acá a nuestro expositor. Empezaremos preguntándole sobre Argentina mientras ustedes se animan, ¿no? Aquí en el gráfico, ¿no? El déficit sale 5, ¿no? El que tiene. Pero Macri, bueno, los macristas dicen que sí hubo que lograron durante 3-4 años bajar el déficit de como de 9. Claro, 5 quizás no es lo ideal, pero que en condiciones democráticas y eso era un poco difícil hacer un ajuste más fuerte, ¿no? De tantos años de exceso kirchnerista. Pero ¿por qué van a reelegir a la fórmula de Fernández entonces? Gracias, Gus.
A ver, Argentina, ya lo van a ver en la carrera, en los libros texto, muchas veces se cita como un ejemplo de mal desempeño económico. Vale recordar que a finales del siglo XIX, Argentina estaba entre las 10 economías más ricas del mundo, y según las estadísticas que desarrolló el profesor Madison, que falleció en el año 2010, incluso en el año 1895 era la economía más rica, o sea, el que tenía el ingreso per cápita más alto del mundo. Esa era Argentina, un país con recursos naturales, que había desarrollado, había podido constituir instituciones liberales en lo económico, pro mercado, poca intervención del Estado, etcétera, etcétera, y había tenido este periodo de prosperidad a finales del siglo XIX. De hecho, a finales del siglo en general, en el último cuarto del siglo XIX, en general la economía más rica del mundo era Inglaterra, seguida de Estados Unidos, y detrás de estos estaba Alemania, Canadá y Argentina. ¿De acuerdo? O sea, Argentina estaba ahí con un nivel de ingreso de un país de Europa Central, ¿no? Alemania y Austria. Y después, otra vez, producto de desaciertos en la conducción económica, un mayor intervencionismo estatal, mayor proteccionismo, cerrar la economía, todo lo que no hay que hacer, entraron en esta debacle y se estancaron y se quedaron. Entonces es interesante notar que las elecciones actuales, el presidente Macri, que trató de hacer reformas en la economía argentina, haya sido pues tan castigado en las elecciones, porque se sabía que iba a perder las primarias, como le dicen allá, pero no por el margen de 15 puntos porcentuales como finalmente perdió. Y uno dice, caray, ¿por quién ha votado la gente? Bueno, ha votado la gente por alguien que está en la plancha presidencial. No solamente es Alberto Fernández, sino también Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y cuando uno mira un poquito más atrás y mira la administración que hicieron los Kirchner, la verdad que no lo hicieron muy bien, ¿no? Los argentinos también tuvieron su boom de commodities. No fue el cobre, no fue el zinc, para ellos es la soja, como le dicen ellos, ¿no? Tuvieron muchos recursos, pero mire la diferencia, ¿no? Nosotros desarrollamos institucionalidad para una política fiscal prudente, para un banco central disciplinado, y pudimos sacar provecho de ese boom de commodities, que no ha sido el primero que hemos tenido en la historia, ¿no? Siempre nos enseñan en la escuela el boom del cobre, del salitre, del guano, del caucho, y la verdad que no dejó nada. Hoy en día, el desarrollo de mejores políticas ha permitido hacer un buen provecho de esos recursos escasos, ¿ok? Hemos dejado un país con poca deuda, un fisco sólido, ¿no? Condiciones básicas, ¿de acuerdo? Bueno, eso no lo tiene Argentina, no lo tiene Venezuela, y tuvieron renta petrolera que seguramente fue mucho mayor que la renta que generó el cobre. Entonces, fíjese lo importante que es hacer políticas adecuadas. Entonces, cuando uno mira qué pasó en Argentina, quieren regresar otra vez al abismo. Y yo creo que la razón ahí pensando es, uno miraba con simpatía lo que podía hacer Macri, porque uno se acordaba lo que hicimos con tanto esfuerzo en los 90, ¿no? Por fin Argentina, que es un país de recursos, una clase media extendida, hasta no hace mucho tenía un alto nivel educativo, está empezando a caer, va a regresar a donde tiene que estar, un país con mucho potencial. El problema, en mi humilde opinión, es que Macri tuvo buenas intenciones de hacer ajustes, pero los hizo muy tibios y los hizo demasiado tarde. El periodo presidencial en Argentina dura 4 años y empezó a hacer ajustes los más sensibles después de 1 año y medio en el gobierno. O sea, le quedaban solamente 2 años y medio, 2 años, para que estos ajustes se materialicen en un rebote de la economía. Pero eso no iba a ocurrir, no sé si me explico. O sea, las medidas de ajuste toman tiempo. El cambio estructural de la economía toma tiempo. Perú empezó a rebotar de manera fuerte recién, las medidas de ajuste severos se hicieron en agosto del 90, pero rebota fuerte recién en el 94 y de manera sostenida a partir del 97, y de ahí se nos vino un choque externo que nos metió al hoyo. O sea, la ventaja de nosotros es que pudimos persistir, ellos no. Yo creo que la gente, como ocurre con estas medidas de ajuste severo, que Macri trató de suavizar y hizo una cosa media tímida y lo hizo a destiempo, finalmente generan fatiga
Entonces la gente dice, oye, has hecho algunas medidas de ajuste, pero no la veo. La inflación sigue siendo alta, sigue habiendo desequilibrio fiscal, y yo creo que la gente se cansó. O sea, hubo poca decisión y también el timing fue totalmente inoportuno, ¿no? Gracias, Hugo. Adelante, por favor. Acá en la primera fila tenemos una pregunta. Buenas tardes. Quisiera saber por qué países como Corea del Sur, que han optado por un modelo de economía cerrada, les ha ido tan bien, y por qué a Perú, que hemos tenido un periodo en el que hemos tenido también ese modelo, nos ha faltado algo. ¿Cómo es que podríamos llegar hasta ese punto? En realidad Corea no tuvo un modelo de crecimiento hacia el interior, sino hacia afuera, ¿no? Lo que buscaban era desarrollar exportaciones de mayor valor agregado, eso sí es cierto, desarrollar su sector industrial, pero con metas de exportación. Hay mucha discusión sobre lo que generó este progreso en los tigres asiáticos, ¿no? Mucho debate entre los economistas. Pero lo que ocurrió, digamos, sí vimos un Estado rector, sí había intervención en ese sentido del Estado para dirigir ciertos sectores industriales. Se dice que también hubo corrupción, ¿no? Donde se le asignaba a mis conocidos, ¿cómo se dice? Crony capitalism, el capitalismo de mis amigotes, algo así. O sea, yo soy el que estoy en el poder, te asigno a ti porque te conozco, pero la diferencia era que una vez que te asignaba, estaba detrás de ti para el cumplimiento de las metas de exportación. O sea, no era muy transparente el mecanismo de a quién le voy a dar el subsidio, pero una vez que te lo daba, sí tenías que cumplir las metas y no te lo quitaba, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, lo que la evidencia más o menos señala es que lo que generó mucho progreso a largo plazo en el caso de Corea y sobre todo Singapur, la inversión en educación e inversión en infraestructura. Alguna evidencia retadora, este economista Alwyn Jones encuentra evidencia que no fue el incremento de la productividad lo que generó el lanzamiento en los tigres asiáticos, sino lo sencillo, acumular más capital, o sea, más inversión en infraestructura, carreteras, ¿no? Y desarrollo del capital humano. Invirtieron mucho en capital humano. De hecho, por ejemplo, en Singapur adoptaron el inglés como el idioma oficial en las escuelas. Entonces ahora son bilingües porque ellos se veían como un hub portuario en la entrada de esa zona de la península de Malasia, ¿no? Entonces decían, tenemos que hablar inglés y lo tenemos que hablar perfecto. Y entonces invirtieron mucho en educación también, ¿no? Yo creo que eso es consensual. Los detalles, hay mucha polémica, si hubo direccionismo de parte del Estado, si el tipo de cambio era controlado, etcétera, etcétera. Pero como grandes tendencias, acumulación de capital, o sea, más inversión, una fuerte inversión. En algunos momentos el ratio de inversión privada sobre el PBI, que en el Perú es 20%, en estas economías llegó a ser 40, 45%, se invertían mucho, mucho. Y la mejora también en capital humano. De hecho, cuando tú miras hoy día la encuesta PISA, esta encuesta internacional para medir la calidad de la educación en los países de la OECD, más algunos invitados, entre ellos Perú, que siempre salimos primeros, pero por abajo. Quien sale primero siempre es Singapur, Corea, Japón, Finlandia. Eso no se mueve. Allá en la antepenúltima fila, por favor. Y acá también, quizás. Gracias por la presentación, estuvo muy buena. Quería hacer esta pregunta. ¿Qué medidas podría implementar el gobierno para poder industrializar el Perú? ¿Y cómo podría verse reflejada esa industrialización en la vida de los peruanos? Okay. Ahí también hay un debate en economía. Fíjate que en la carrera somos bien peleones, ¿no? Nos gusta pelearnos por todo. La primera pregunta es, ¿tenemos que hacer política industrial activa? Porque detrás de eso yo te preguntaría, si tú fueras funcionario público, ¿qué sectores debemos estimular? ¿Y por qué? ¿Quién decide eso? ¿Un funcionario, un burócrata en un escritorio? ¿Por qué no dejamos la iniciativa al sector privado? Esa es una visión. Y el Estado solo proporciona un entorno de estabilidad
para que el que sabe, el que está en la cancha, el que se juega el cuello todos los días invirtiendo dinero, no tenga más problemas de los que ya tiene. O sea, que el Estado proporcione un entorno de estabilidad ya es una buena contribución. Hay otros que dicen que no, otros dicen no, hagamos una política industrial activa, porque a veces el privado no ve los beneficios sociales que genera invertir hacer inversión en el sector que quiere trabajar, lo que se llaman externalidades positivas. Entonces, desde arriba, un planificador social podría ver las ventajas y podríamos desarrollar ciertos sectores. Ese es un debate no zanjado, o sea, yo empezaría por ahí, ¿de acuerdo? Bajo el supuesto que quisiéramos industrializar y que la política sectorial activa tiene éxito, yo insistiría que más que hacer una política direccionista de sectores, lo que hay que hacer es proporcionar lo que le falta a cualquier inversionista y que hay una asignación de recursos hacia las actividades más rentables. Eso lo va a decidir seguramente el sector privado. ¿A qué me refiero? Entorno de estabilidad macro ya está garantizado, ahí no hay más avance. ¿Pero qué nos falta? Nos falta infraestructura, por ejemplo, ¿no es cierto? Tú quieres invertir para exportar arándanos y para sacar tu producto hacia el puerto, te encuentras con una carretera en mal estado y un puerto en el que el camión hace cola 8 o 10 horas y tienes una merma enorme, ¿no es cierto? Entonces, de repente, desarrollo de más infraestructura, ¿no? De repente, mejorar el funcionamiento del mercado laboral, es otro tema a discutir, ¿no? El mercado laboral funciona muy mal, 70%, según algunas estadísticas, algunos cálculos, de la mano de obra en el Perú trabaja en condiciones de informalidad, 70%, bueno, algunos dicen 55%, igual es alto, ¿no? Ese tipo de cosas podrían fomentar desarrollo de actividades de mayor valor agregado, como por ejemplo la industrialización. La industrialización se vio favorecida también en los países del sudeste asiático por una cuestión geográfica, eran abastecedores de maquila, de insumos hacia economías como Japón, por ejemplo, una ventaja que no hemos tenido nosotros, ¿no? O en el caso de México, el desarrollo de la maquila es para darle productos, insumos industriales al sector automotriz norteamericano. Pero bueno, más allá de eso, en mi opinión, más allá de políticas sectoriales activas, yo estoy un poco en el lado de que el Estado debe ser un ente que proporcione estabilidad, desde luego, y infraestructura y los mecanismos adecuados para que se desarrollen las iniciativas privadas. 2, 3 preguntas finales. Buenas tardes. Quería saber cuál es la solución que usted plantearía para la guerra comercial que están librando Estados Unidos y China. Esperar las próximas elecciones en Estados Unidos. A ver, es una pregunta que en el fondo tiene un interés sobre un tema que es muy coyuntural y que genera preocupación, desde luego. Lo que nosotros pensamos en el BVA Research es que algún tipo de acuerdo va a haber, porque no le conviene a ninguno de los dos. O sea, algún tipo de acuerdo va a haber. Creemos que es muy difícil que el daño que ya se ha hecho se vaya a desmantelar, o sea, que regresemos a la situación previa. Pero vemos muy difícil que esto escale más, aunque uno nunca sabe, puede haber por ahí un tuit y el tema sigue escalando. La lógica, el análisis de los incentivos te diría, oye, tiene que haber un acuerdo, ¿no? Pero eso es aplicando un poco de análisis económico racional, ¿no? Pero no se sabe, ¿no? Nuestro escenario base juega eso, que va a haber algún tipo de arreglo entre estos dos países, pero como decía en la exposición, la dimensión comercial es solamente una parte de una rivalidad estratégica entre dos superpoderes, ¿no? Eso es solamente la punta del iceberg, por decirlo de alguna forma. Va más allá de eso, ¿no? Eso es. Bueno, la actividad económica en los mercados informales de por sí no contribuye al PBI de un país, y este a su vez es peor en países emergentes, donde trámites burocráticos o la simple corrupción son notorios. Y bueno, en el Perú de por sí existe un gran porcentaje de informalidad. Tu pregunta. Y bueno, mi pregunta va a esta. ¿Qué puede hacer el Estado por incentivar, además de la fiscalización? Sí, la informalidad es un problema complejo, ¿no? Que es multidimensional.
hay varias causas. Una de ellas menciona que la informalidad, además, ¿qué tipo de informalidad estamos hablando? Informalidad en la empresa, informalidad laboral. Centrándome en la laboral nada más, es un problema porque generalmente las personas que trabajan de manera informal están dedicadas a actividades de baja productividad y sí impacta en el PBI, todo se contabiliza finalmente, pero se dedican, es el zapatero que hace zapatos de manera artesanal, un par de zapatos por hora. Si a ese zapatero lo pudiéramos llevar al sector formal con sus mismas habilidades, pero bien equipado, con una buena máquina, en condiciones saludables, etcétera, posiblemente produzca 20 pares de zapatos por hora. Entonces aumentaría la productividad, ¿no? Ese es el problema de la informalidad, uno de los problemas. Entre las causas, algunos autores mencionan un mercado laboral excesivamente rígido, por ejemplo, ¿no? En el que es muy difícil contratar, pero también despedir, ¿no? O sea, es que las empresas cuando contratan no saben cuál va a ser su futuro, no sé, puede ser éxito, puede ser un fracaso o puede ser una situación intermedia que te obliga a reducir personal, pero si no puedes hacerlo por restricciones legales, entonces mejor te contrato por lo bajo. Entonces algunos dicen la legislación laboral, otros dicen una carga tributaria muy pesada, la burocracia, etcétera, etcétera. Es multidimensional, es un problema complejo. Muchos piensan que en el caso de la informalidad laboral está muy vinculado a lo que es rigidez en el esquema legal, difícil despedir a alguien, ¿no? No hace que el mercado funcione bien. Es un tema polémico, es un tema difícil de tratar, pero es un poco lo que menciona la literatura, ¿no? Buenas tardes. Se habla mucho desde ciertos sectores del espectro político que disminuir la actividad económica mejor dicho, disminuir la presencia del Estado en la actividad económica puede resultar beneficioso, pero ¿es esto cierto o depende mucho del entorno macroeconómico en el que se encuentre? Muchas gracias. ¿Pero reducir o incrementar? Reducirla. Reducir. Yo creo que somos un país en donde la actividad económica del Estado está bastante limitada, ¿no? No es la actividad empresarial, si quieres. Son las empresas que están en FONAFE, no tienen excepto de repente Petroperú, no tiene una mayor incidencia notable en la economía. Más bien he escuchado voces al contrario, de que el Estado debería tener una línea aérea de bandera, no, cosas por el estilo. Y yo creo que mirando la experiencia que tuvimos en los 80 no fue buena. Per se, uno no puede decir que el Estado va a hacer una mala actividad empresarial. Yo digo que la experiencia fue mala. Si una empresa pública se comportara, tuviera los incentivos para comportarse como una empresa privada, posiblemente le puede ir bien. Pero las experiencias que hemos tenido y experiencias a nivel internacional son pocos los casos. No se me ocurre ahora uno en particular, tal vez Codelco, que también tiene problemas en Chile. Son pocos los modelos de gestión pública empresarial que uno pueda citar como ejemplo, ¿no? Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Son pasadas las 3 ya, debemos acabar aquí. Por favor, despidamos a nuestro expositor con un gran aplauso.